¿Cómo te llamas? Ok. Carmen Morales Quesada, ¿Y cuántos años tienes? 56, ¿Y a dónde naciste? Punta Arena, Pochote. ¿Es cerca de aquí o es...? Está largo porque es al otro lado, en pura Punta Arena. De Punta Arena más bien para agarrar el ferry, llega a Tambor y está Pochote. ¿Y puedes contarnos sobre tu niñez y juventud? Bueno, mi niñez no fue muy bonita porque quedé huérfana. Mi mamá se murió cuando yo tenía 3 años. Entonces quedé sola. Éramos 4 hermanas, todas estamos vivas. Y una quedó de 2 años, yo de 3, otra de 4, otra de 7, que era la que nos cocinaba a nosotros. Entonces fue muy difícil, muy duro, porque mucha gente quiere aprovecharse de los niños y más así solitos. Cuidé muchos chiquitos porque era la única manera que me regalaran un poquito de comida. Entonces fui bastante difícil en eso. ¿Y cuándo y por qué llegaste aquí a Palo Seco? Bueno, cuando me vine para acá vivía en Quepos y trabajaba con el Antonio y me enamoré. Me vine para este lado. ¿A dónde fuiste a la escuela y fuiste al colegio? En la escuela fui a muchas partes, por lo mismo, porque como era huérfana, sí, digamos que Helen le decía a mi papá, me presta a Carmen. Carmen se iba para un lugar, iba a la escuela y ya no quería estar ahí, entonces me pasaban a otra escuela. Llegué hasta tercero y ahí no volví más, primario, no volví más. Saqué sexto cuando empecé a trabajar en la escuela, que me lo exigieron, desde que ya de adulta. ¿Y has recibido alguna educación técnica o aprendido algún oficio de manera informal? No damos. Todo lo que he aprendido lo aprendí como a la fuerza. Cocinar, porque siempre me gustó. Entonces, pero sí, trabajé por 15 años en bares. Mi casa, mi propiedad, la compré porque tuve muchos bares. 15 años trabajando, administrando bares, entonces siempre ahorré. Y gracias a Dios tengo mi casa y para mis hijas. Bueno, tuve 4 hijos, el mayor se me murió y Dios me regaló unas gemelas. Después de ese niño tuve unas gemelas y tengo 3 mujeres a la cual me siento muy orgullosa, muy afortunada de tenerlas porque vivo sola. Ahora tengo 6 años de estar soltera del todo y soy feliz porque cuando me siento un poquito triste tengo mis 2 hijas a la par, mis nietos. De esa parte puedo decir que soy muy afortunada. Dios me bendijo con tener 6 nietos y 3 hijas. ¿Y ellos vivían aquí en Palo Seco? Ajá. Sí, entonces, Damos el tiempo que trabajé en este negocio, compré este lote y le regalé un pedacito a cada una. Entonces, la casa de esta parte es de Ania, Eileen y atrás vive Dunia. Entonces, estoy rodeada con mis hijas y 2 nietos que viven aquí. 3, mentira, tengo 3 nietos. ¿y has estado casada? ¿Y cómo fue eso? Estuve en unión libre, juntada, 23 años con el padre de mis hijos. Nos separamos y tuve otra relación. Me separé y volví otra vez con el papá de mis hijos. No funcionó, volvimos a separarnos y fue una linda amistad a la cual la casita, la primera, que está al lado atrás, es la de él. Él hizo su casita ahí, entonces
De hecho, aquí tenemos una urba de puros familiares. Papá de mis hijas, de mis 3 hijas y de la mía. Está muy bien. ¿Y cómo ha cambiado la comunidad desde que llegaste aquí? Ha cambiado bastante. Tengo 17 años de vivir aquí y ha cambiado. Pues, antes pensaba, cuando la gente decía que Palo Seco era muy feo, porque habían 2 familias que siempre vivían peleando. Entonces yo me metí aquí a mi casa y de hola, ¿cómo le va? Hola, a todo el mundo saludaba y no tenía muchas relaciones con ellos porque uno siempre acostumbra a poner cuidado a lo que la gente dice. Pero ahora que los conozca las 2 familias bastante. Y no, normal, como todo, ¿verdad? Entonces siento que es más bonito porque es ese pleito que la gente dice es chisme. Porque como los hermanos nos peleamos, pero tico estamos contentos. Y tal vez así son todos los vecinos, porque es un pueblo muy pequeño. Para mí es un pueblo muy pequeño, pero todos nos conocemos y no pongo en duda que si uno de todos estamos en peligro, el otro nos va a socorrer. Entonces siento que ha cambiado porque para mí es como una gran familia y a la cual hay varias religiones, pero todos tienen temor a Dios. Entonces siento que es muy bonito. ¿Cuáles son algunos retos de vivir en Palo Seco? Bueno, antes el reto era irme. Ahora no, ahora me siento bien. No, me gustaría poner un súper, porque sé que eso se hace falta aquí en Palo Seco, una buena pulpería, un buen súper. Y en un tiempo estuve en proceso en hacerlo, pero después me quedé ahí. Pero sí, digamos, si en un futuro quisiera algo, tal vez un negocio propio. ¿Y qué es lo que más te gusta de vivir en Palo Seco? La tranquilidad, la paz. Sé que me voy de mi casa hasta la puerta, dejo abierta y no tengo miedo de que me quite nada. La moto hoy está sin candado, sin nada. Sé que me voy y encuentro mis cosas. Entonces esa es la tranquilidad, estar en Palo Seco. ¿Y puedes contarnos sobre tu oficio, en qué trabajas? Ahora no soy cocinera, trabajé en la amapola 5 años, trabajé en el colegio 6 años y ahora tengo 2 años trabajar aquí. Este trabajo Dios me lo regaló porque yo se lo pedí a Él. Y así porque así, pues es doloroso porque lo tuve, porque la antigua cocinera, el hijo tuvo un accidente. Entonces ella se fue a cuidarlo y se fue yendo hasta que me dejó el campo. Entonces sí, soy cocinera y creo que sin temor a equivocarme, soy feliz y sé que los chicos también. Entonces me siento bien en mi trabajo. ¿Y cuál es tu principal fuente de ingreso? Es la única fuente porque no hay otra más. El trabajo es así. ¿Y puedes contarnos más sobre su terreno? ¿Es tu propio terreno aquí? ¿Y cuáles actividades estás haciendo aquí? ¿Cómo hay un lugar para sembrar productos? Sí, está bien. No, vamos, es pequeñito, el lote es pequeño, es un lote de 1000 un poquito de metros. Y como ya cada hija tiene 250 metros, entonces no me queda para sembrar, es muy poquito. No. Lo que usted ve hacia alrededor es lo que tengo. ¿Y usted siembra muchas plantas aquí alrededor de su casa? Es algo que me gusta. Bueno, primero fue por terapia y ahora porque me encanta tener la mata.
la Rosinia, la que florida muy bonito. Entonces esa me gusta más. Tengo en morada y en rosadita. ¿Qué haces en su tiempo libre? Trabajo mucho en la iglesia. Soy católica y trabajo mucho. Soy catequista, estoy en el coro y estoy formándome para ser. Soy ministra, pero quiero ser un poquito más. Entonces sigo estudiando en la iglesia. Es algo que me gusta mucho. A veces mucha gente me admira porque antes vendía licor. Ahora trato de llevar muchas personas a la iglesia, más que todos los niños. ¿Es una comunidad católica tan fuerte aquí en Palo Seco? O... No, porque somos pocos. Y otras iglesias hay como tres, ¿verdad? Sí, como tres iglesias, no sé cómo se llaman, pero sí sé que son varias cestas. Entonces, en un pueblo tan pequeño como Palo Seco, que haya cuatro templos, somos muy poquitos los que vamos. ¿Cuál es tu visión para el futuro de Palo Seco? Que hubiera más trabajo, que hiciera algo bonito, porque sí podemos, si pudiéramos hacer algún proyecto bien bonito que sea para los jóvenes. Tal vez ya nosotros, tal vez yo estoy conforme con mi trabajo porque me gusta y salgo temprano, puedo estar en las actividades de la iglesia, pero para los jóvenes aquí casi no hay nada. De hecho, de La Paz, ustedes la ven que es un campito pequeñito porque tal vez no todos trabajamos en eso. Digo no todos porque yo tampoco lo hago. No, yo no, que es una comunidad casi no trabajo. Entonces sí, sería bonito como un proyecto como para jóvenes. No tan jovencitas, no tan adolescentes, pero para que sean personas jóvenes que puedan trabajar en un proyecto bonito. ¿Cómo te ves en el futuro? ¿Cuáles son sus metas para el futuro? Ay, es tan difícil porque como está la situación ahorita, uno quisiera ver decir, bueno, que no voy a trabajar para nadie, voy a trabajar para mí, voy a ponerme mi proyecto, pero está tan duro que no se puede. Aunque yo quisiera decir, voy a dejar eso, voy a hacer mi proyecto, es muy difícil. En todo lado, no solamente en Palo Seco. Es algo que estamos pasando por esta crisis, que para nadie es un secreto que es difícil. Por más que te diga, bueno, yo quiero tal proyecto, pero es difícil. Entonces, con lo que tengo ahorita, estoy bien. Sería perfecto, digamos, poder tener mi propio negocio, una soda. Algo que yo digo, bueno, es algo que me gusta cocinar. Y si pudiera tener una buena soda, sí lo haría. Sí, nada más que aquí. Sí lo hemos intentado. Hace mucho tiempo aquí tuve una sodita. En un cuarto yo he hecho una sodita. Y los primeros días se vende, ya después no. Entonces uno sabe que no, Palo Seco no es para tener una soda. Pero sí sería bonito tener su propio negocio. Me gusta mucho cuando se hace, digamos, un platillo bien decorado. Ojalá damos unos buenos vegetales, pero que se vean no solamente verdes, no tenga varias variedades de vegetales, un cordón bleu, un lomito. Es algo que sí me gusta cocinar. Y cuando yo voy a algún restaurante, yo me quedo viendo y yo digo, si aquí a este le pusiera, aunque sea un apio, una zanahoria, así, entonces uno dice, le falta un poquito de detalle a un plato. Entonces me gustaría tener mi propio negocio, pero que fuera así, para ponerles dibujo a la comida. ¿Y hay algo más que quieres compartir que no hayamos preguntando sobre tu vida? Yo no me acuerdo. Pero nada.
por qué ustedes siempre se interesan en saber mucho de nosotros y nosotros nunca les preguntamos a ustedes lo mismo? Vamos, me parece que nosotros deberíamos tener esa curiosidad de preguntar de la vida suya o la de todos ustedes. Siempre andan con ganas de investigar sobre las comidas de nosotros, las culturas, y nosotros nos quedamos así como muy, muy tranquilos. Eso sí me gustaría, aunque no sé nada de inglés, sí me gustaría al rato como preguntar bastante a ver, ¿no? Algo que nunca, no, somos muy conformistas, siento que somos muy conformistas, porque tal vez a usted le gusta lo mismo que a mí me gusta, pero nunca te lo pregunto. Siempre estoy esperando que sean ustedes las que pregunten, o sea ustedes los que investiguen sobre nuestra vida. Así como yo tengo mis cosas bien profundas de dolor, tal vez a ustedes le pasa lo mismo, pero nunca lo preguntamos. ¿Sí? Para terminar, ¿hay un mensaje que quieres compartir con las personas que están viendo esta entrevista? Bueno, sí, pienso que me gustaría decirle a mi pueblo que no es nada más de pensar económicamente, que todos nos pudiéramos pensar en el dolor de la otra persona, porque siempre criticamos. Yo critico a Teresa porque Teresa no trabaja, pero nunca me arrimo a preguntarle a Teresa porque es que no trabaja. Entonces, que nos pongamos siempre la mano en el corazón aquí, como familia, como ese pueblo pequeñito que somos, pero que seamos grandes de corazón para pensar en el prójimo, sin decirle a otra persona, ¿quiere comida? Nunca pensamos en que esa persona se acostó sin comer, como por ejemplo, tengo una amistad, se llama Marvin. Él vive en una casita muy, pero muy humilde. Y a mí nunca me he preocupado, bueno, le digo así, a mí no me he preocupado porque nunca le llevo nada. Nunca me preocupo si él tiene que comer. Es un adulto mayor. No tiene pensión, no tiene nada. Y ninguno del pueblo hacemos una encuesta y decir, bueno, ok, todos vamos a ayudarle a don Marvin. Somos pequeños, todos somos pobres, pero todos tenemos más que don Marvin. Me gustaría que todos tengamos ese amor por la otra persona, en saber que no todos tenemos la dicha de tener nuestro salario. Hay personas que no tienen salario y no tienen que comer y no nos ponemos la mano en el corazón para decir, vamos a ver cómo le ayudamos. Sería eso. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Con mucho gusto.